Hola, hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes de una manera especial, de una manera poderosa, extraordinaria. Les saluda a su amigo y hermano en la fe, Luis King, esta vez en un tiempo más de la programación Puesto los Ojos en Jesús, dirigido por un servidor. Agradecemos al Señor porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios bueno, un Dios que nos ha dado la oportunidad de vivir, de existir y de poder tener la honra de compartir nuevamente la palabra del Señor en este precioso horario 11 de la mañana, amén. Siguen siendo horas de la mañana, así que el Señor le bendiga a usted donde quiera que esté, en la combi, en el taxi, en el negocio, en el carro particular, que el Señor lo bendiga. El día de hoy queremos compartir una palabra que estamos seguros que va a bendecir su vida. Y esta palabra, en un momento yo le estaré comentando el nombre de esta palabra. Tal vez si usted nos está visualizando por Facebook se dará cuenta cuál es el nombre, pero si no, si solamente nos está escuchando por medio de la radio, bueno, déjeme compartírsela en unos instantes, amén, aleluya. Así que para dar inicio con la palabra del Señor, bueno, antes de que demos inicio con la palabra del Señor, tengo un anuncio importante que decirle. Gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido, ha bendecido la radio Fuente de Vida y nos ha bendecido con Biblias, bueno, con Nuevos Testamentos. Si usted nos está visualizando a través de Facebook, que de hecho le invito a que lo haga, estamos en Facebook como Radio Fuente de Vida 100.1 FM oficial. Si usted nos está viendo a través de Facebook, se dará cuenta que tengo aquí un Nuevo Testamento en mis manos, amén. Esta versión es la antigua versión de Casiodoro de Reina de 1569, amén. Por si usted quiere darle un uso, si usted es nuevo en el Evangelio, si usted no tiene Biblia, aquí nosotros no le queremos vender, sino que le queremos regalar un Nuevo Testamento para que usted pueda leer la palabra del Señor, pueda ser bendecido, bendecida. Si usted apenas está dando sus primeros pasos, está dando sus pininos en el Evangelio del Señor, que usted pueda leer la palabra del Señor. Mire, eso a nosotros nos encantaría demasiado, amén, porque es muy importante. Si usted apenas está iniciando, qué mejor iniciando que con el Nuevo Testamento, amén. Puede mandar a números aquí en cabina 9987 4288 39. Si usted le interesa esto, le interesa adquirir un Nuevo Testamento, puede mandar a los números en cabina, que de igual manera también aparece arribita el primer comentario en Facebook. Ahí aparecen los números en cabina de esta transmisión para que usted pueda mandar mensajes si le interesa, y aquí nosotros le estaremos pasando la ubicación para entregarle el Nuevo Testamento. Si tal vez es usted alguna persona que constantemente recibe a gente que es inconversa en su negocio, que es inconversa en su casa, de igual manera, si le interesa, le podemos dar 5, le podemos dar 6 Nuevos Testamentos para que usted pueda evangelizar, pueda predicar la palabra del Señor a las almas que necesitan una palabra y necesitan entender la palabra del Señor, amén. Así que, dicho esto, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la palabra del Señor. Y el versículo inicial para dar inicio a la predicación es 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Y si usted no trae Biblia, o si sí la trae, pero usted no tiene las posibilidades de poder leerla, dado de que está usted conduciendo o está trabajando, no se preocupe, sino que nosotros estaremos compartiendo la palabra del Señor. Yo solamente le invito a que preste mucha atención, amén. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 2:12, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Ese es el único versículo que estaremos tomando en cuenta ahorita. Una vez más, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, al Espíritu Santo de Dios: Padre, digno eres tú de recibir alabanzas, digno eres, Señor, de recibir adoración, de recibir exaltación, de recibir, Señor, nuestro enfoque, de recibir, Señor, nuestra atención. Hoy, Padre, recibe la adoración y la alabanza. Yo te pido que seas tú quitando todo estorbo espiritual, todo lo que no proviene de parte de ti, Señor, todo lo que se ha querido levantar, Señor, como un impedimento
para que las personas puedan entender, comprender tu palabra. Hoy yo te pido, Señor amado, que desarraigues lo que no proviene de ti, que disipes toda sombra de duda, que quites los estorbos en el ambiente y en la atmósfera, aquello que no permite, Señor amado, que mis estimados oyentes puedan entender y comprender tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú quitando, Señor, todo lo que no proviene de parte de ti. Deposita en mí, Señor, una lengua de maestro, Padre, palabras de sabiduría, para que las personas, Padre, puedan recibir tu palabra con calidad, Señor, y con una esencia, Padre, de parte de tu Espíritu Santo. Señor, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que terminando, Señor, esta programación, Señor, terminando esta palabra, la gente va a salir con un fruto de conocimiento, con un fruto de sabiduría poderoso. En el nombre poderoso de Jesús nos declaramos, Señor, hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor, sino declaramos que el día de hoy salimos de esta programación y al terminar este horario vamos a salir bendecidos. La gente va a salir bendecida, Señor amado, por tu palabra. Porque no soy yo, Señor, sino que yo creo que serás tú. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, alabanzas a ti, Rey. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya, amén. Así que el Señor bendiga a cada persona, a cada oyente, a cada radio escuche que el día de hoy está con nosotros acompañándonos en esta predicación. Mire, acabamos de leer 1 Corintios capítulo 2 versículo 12, lo cual el apóstol Pablo dice algo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y aquí dice algo importante: para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto significa que el espíritu que ahora aporto, que ahora usted porta, es un espíritu que a mí me da la capacidad de entender lo que Dios a mí me ha concedido. Amén. El concepto de conceder significa darle permiso, autorización, derecho a alguien. Y sinónimos de este concepto son dado, otorgado, permitido. Ok, es muy importante tener este conocimiento. El saber, el tener la dirección que proviene de parte de Dios. Saber si esa decisión que yo voy a tomar, está allá en los cielos, aprobada por Dios. Saber si ese negocio que yo quiero levantar viene de parte del Señor. Amén. Saber si ese trabajo nuevo en el cual yo me quiero alistar es de parte del Señor y está aprobado por Dios en los cielos. Saber y tener la capacidad de entender la voluntad del Señor, si este es el tiempo o no, el que yo tenga un carro, el que yo tenga una moto, el que yo tenga mi terreno, mi casa propia. Aleluya. Saber si es la voluntad de Dios que yo compre cierto artículo costoso que se ha estado en mi mente paseándose. Saber si es la voluntad del Señor que yo lo adquiera. Saber si es la voluntad del Señor que yo me lance en ese ministerio evangelístico, profético que yo he querido. Saber si es el tiempo que el Señor lo quiere. Amén. El saber que Dios está conmigo es la clave del éxito. Cuando emprendemos algo y Dios está con nosotros y sabemos que Dios está con nosotros, vamos a obtener un éxito. Pero déjeme decirle algo: si emprendemos algo en lo que Dios no nos ha aprobado, déjeme decirle que ya habremos fracasado antes de intentarlo y antes de emprenderlo. Porque el éxito viene por parte de la aprobación del Señor, por parte de la aprobación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando el Señor, aprendemos a escuchar la voz del Señor, la voz del Señor trae éxito, la voz del Señor trae abundancia, la voz del Señor trae gozo, la voz del Señor trae paz. Cuando usted adquiere algo y viene del Señor, el Señor le da paz. Cuando usted está a punto de levantar algo en su vida personal, en su trabajo o en aspectos económicos, aspectos laborales, familiares, etc.,
y ya escuchó la voz del Señor, el Señor le va a traer abundancia, el Señor le va a traer gozo, el Señor le va a traer éxito, porque eso es lo que provoca el que usted y yo escuchemos atentamente la voz del Señor y obedezcamos. El Señor a nuestras vidas trae éxito. Ahora escuche, ¿por qué hay mucha gente que solo tiene fracasos y derrotas en su vida? Esto se debe por la falta de la dirección del Espíritu Santo. Porque nuestro éxito está en ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el día de hoy le hemos puesto por tema esta palabra, escuchando al Espíritu de Dios. Ese es el tema de esta palabra del día de hoy, escuchando al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo comprende mejor que nadie el contexto que usted y yo vivimos en nuestro día a día. Él siempre nos llevará a un éxito, no a un fracaso, conforme a sus planes y a sus propósitos perfectos. Ahora vamos a empezar a compartir algo. ¿Cuáles son los beneficios de ser dirigidos por el Espíritu de Dios? Acabamos de decir que el escuchar atentamente la voz del Espíritu de Dios trae éxito a nuestras vidas. Aleluya, decía el apóstol Pablo, gloria sea el nombre del Señor, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Señor trae éxito a nuestras vidas cuando usted y yo aprendemos a escucharlo. Pero ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser dirigidos por el Espíritu de Dios? Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 6 lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y él, Elías, bebía del arroyo. Amén. Aquí hay algo muy impresionante. ¿Qué beneficios a mí me trae el escuchar atentamente la voz del Espíritu del Señor? La realidad es que son muchos, y el día de hoy solamente te quiero compartir un par. En este momento, la palabra del Señor nos enseña algo. Elías pudo sobrevivir por la palabra del Señor, porque escuchó atentamente la voz del Espíritu de Dios, pero no tan solamente escuchó las instrucciones específicas. Digo específicas, porque en muchas ocasiones Dios a usted y a mí nos da instrucciones específicas, y a veces no somos capaces de acatarnos a su voluntad. Pero Elías sí pudo hacerlo, y no tan solamente lo hizo, sino que le trajo un beneficio. Elías pudo sobrevivir, aleluya, a la persecución que estaba viviendo por parte del rey Acab. La palabra del Señor nos dice capítulos más adelante que en una ocasión Elías se encuentra con el copero de Acab, el cual era un hombre conocido como Abdías, y este hombre llamado Abdías, cuando lo ve, le comparte a Elías que su señor Acab había estado tiempo atrás buscando a Elías incansablemente. Lo estuvo buscando en reinos, naciones, ciudades, y nada más no lo encontraba, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay lugares secretos, hay lugares donde el diablo no puede entrar, que el Señor lo reprenda. Hay lugares donde el Señor te esconde, porque somos la niña de los ojos del Señor y estamos esculpidos en las manos del Señor. Amén. Y dice la palabra del Señor que en aquel entonces había una gran persecución. Elías estaba siendo perseguido, aleluya, en ciudades, en naciones, en diferentes lugares por este rey Acab, por causa de lo que él había profetizado. Porque él dijo en el capítulo 17 que no lloverá ni habrá rocío en estos años, y Elías dijo algo, sino por mi palabra, porque yo lo digo, por mi palabra de profeta, que ya no habrá lluvia. Amén. Ustedes creen en un Dios
que tiene la capacidad de mandarles lluvia, pero yo les voy a hacer entender que mi Dios tiene la capacidad de cerrar los cielos, porque de Él viene la lluvia. La lluvia viene de arriba, y arriba solamente está mi Dios, no de Baal. Así que cerró por un momento, por unos años, la lluvia Jehová, por causa de este profeta. Y como Acab había escuchado esta profecía, enfurecido empezó a buscar a Elías incansablemente. Pero ahí es cuando vino la palabra de Jehová a la vida de Elías, diciéndole: apártate de aquí y vuélvete al oriente. Escóndete en el arroyo de Querid. Ahí podemos darnos cuenta de algo, y es que la voz del Espíritu de Dios trajo consigo instrucciones específicas a la vida de Elías. Le dijo: vete al arroyo de Querid, no te escondas en el Jordán, porque en el Jordán ahí te van a ver, ahí te van a encontrar, ahí te van a terminar asesinando, Elías. Si no, escóndete en el arroyo de Querid, porque es un lugar menos concurrido, hay menos personas, no te va a encontrar aquel que procura tu mal. Amén. Porque dice la palabra del Señor: el Señor adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores. Amén. Dice la Biblia que el Señor provió por medio de cuervos. La palabra del Señor dice que provió por medio de cuervos pan y carne a Elías. Y dice la palabra del Señor que los cuervos le traían pan y carne por la mañana, por la tarde, y él bebía del arroyo. Amén. Y para eso Elías no tuvo que hacer un milagro. Para eso Elías no tuvo que profetizar. Para eso Elías no tuvo que hacer otra cosa más que obedecer. Escuche algo: el obedecer, el acatarnos, el escuchar atentamente la voz del Espíritu de Dios, y no tan solamente escuchar, sino también obedecer, va a traer a nuestras vidas la voz del Señor provisión. Eso es lo que pasa cuando usted y yo escuchamos la voz del Señor. La voz de Dios trae provisión. La voz de Dios trae paz y calma y seguridad en medio de las persecuciones que podamos llegar a estar viviendo en nuestras vidas. Eres perseguido por problemas, eres perseguido por tribulaciones o circunstancias adversas. Empieza a escuchar atentamente la voz de Jehová, querido hermano, y vas a notar cómo el Señor va a proveer a tu vida todas tus necesidades. Va a proveer a tu vida aún la calma, aún la tranquilidad y la paz que tú necesitas en estos momentos. El Señor es aquel que provee la calma. El Señor es aquel que provee la paz. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Fíjese esto: cuando nosotros aprendemos a acatarnos a la voz de Dios, podremos sobrevivir a los problemas y a las situaciones, porque la voz de Dios trae preservación de nuestras almas. Amén. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios va a preservar nuestras almas. Porque tal vez tú dices: yo me quiero ir por aquí, pero la voz de Dios te dice: vete por allá. Tal vez uno de estos días tú te levantas y dices: hoy me voy a ir en el carro. Y de repente te das cuenta que no tienes la suficiente gasolina para irte en el carro. Y escuchas la voz del Señor que te dice: vete en camión o vete caminando. Y de repente, cuando llegas a tu casa, abres tu celular, las redes sociales, y te das cuenta de que pasó una noticia. En el lugar en el cual tú constantemente pasas, es tu ruta por el cual constantemente tú vas en el carro. Acaba de pasar un accidente en el mismo horario en el cual tú ibas a pasar. Amén. A veces hay cosas que uno no logra a entender, pero la voz de Dios sí. Y es por eso que es importante escuchar la voz de Dios cuando Él nos habla. Porque el Señor quiere librarnos del mal. El Señor quiere preservar nuestras almas del diablo. El Señor quiere guardarnos. Que nunca se te olvide que la voz del Señor es aquella que nos cuida, porque el Señor constantemente cuida, vela por nuestro bienestar. Amén. Hay circunstancias que usted y yo no somos capaces de visualizar. Nosotros en ocasiones no tenemos esa capacidad de nuestra humanidad, el ver lo que va a pasar más adelante, pero el Señor sí. Y es por eso que es importante aprender a escuchar al Señor cuando el Señor habla. Porque cuando Dios habla, eso significa que Él quiere decirnos algo importante. Él no habla nada más porque sí, o porque quiera nada más de molestarte, sino porque el Señor sabe y comprende qué es lo mejor para ti y para mí.
Cuando Dios habla a tu vida es porque Él quiere guiarte. La voz de Dios trae dirección, la voz de Dios trae guianza, la voz de Dios trae estabilidad a nuestra alma y a nuestra vida. Es por eso que debemos de escuchar la voz del Espíritu de Dios, porque no sabemos de qué terribles males el Señor nos quiere librar. Amén. Y eso solamente son uno de los beneficios que el Señor nos quiere dar. Ahora, escuche lo que dice la Biblia, la palabra del Señor en 1 Samuel 23, versículo 2 al 5. David consultó a Jehová, diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y David libró a los de Keila. Amén. Gloria a Dios. La voz de Dios nos llevará a obtener victorias que con tus propias fuerzas, que tú con tus propias fuerzas, con tus propias habilidades, con tu propio conocimiento, no hubiésemos podido alcanzar. Amén. La voz de Dios trae victoria. Como le decía hace un rato, trae éxito a nuestras vidas. Cuando usted y yo, claro, aprendemos a escuchar su voz. Amén. Escuche, las victorias del rey David siempre consistían que él, antes de cada batalla, consultaba a Jehová. Y en esta ocasión, cuando fue a liberar a Keila de la mano de los filisteos, no fue la excepción, sino que dice la palabra del Señor que cuando fue a sus valientes le dijeron: he aquí con nosotros aquí en Judá tenemos miedo, estamos con miedo, David. ¿Cuánto más si subimos hacia Keila, en donde está el ejército de los filisteos? Vamos a tener más miedo, David. A lo que David nuevamente volvió a consultar a Jehová, y Jehová le dio la misma respuesta: que subiera, que se levantara y descendiera a Keila, porque ahí el Señor le iba a dar una gran victoria. Amén. Y ya fue que David, yéndose con sus valientes, le dice: bueno, ahora sí, les vuelvo a decir, traigo una palabra de parte de Jehová, y ahora sí, ya no hay opción. Vamos a subir de ley, vamos a descender a Keila de ley, vamos a ir, y el Señor nos va a dar una gran victoria. No dejen que su miedo les dé la incapacidad, la insuficiencia de poder ver la victoria que el Señor nos va a otorgar en ese lugar. Amén. A veces con nuestro miedo, con nuestras inseguridades, por causa de nuestras deficiencias humanas, sentimos que no tenemos la habilidad o el conocimiento suficiente para poder realizar obras grandes. Pero es ahí cuando llega la palabra del Señor que nos alienta, que nos motiva, que nos anima. Tal vez yo digo: yo no puedo realizar ciertas cosas, pero la palabra del Señor viene a nuestras vidas diciendo: todo lo podemos en Cristo, que Él es aquel que nos fortalece. Amén. Es importante escuchar la voz del Señor no solamente en nuestras vidas, sino también a través de su palabra. Cuando tú hablas la palabra del Señor y la declaras, también es una forma de escuchar la voz del Señor. Cuando tú lees y escuchas su palabra, estás escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor, el verbo de vida, también habita en su palabra. Cuando tú lees la palabra del Señor, te estás llenando de fe. Dice la Biblia, Hebreos 12, versículo 2, es el autor y consumador de la fe. ¿Quién? Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. Aleluya. ¿Dónde habita el autor y consumador de la fe? En la palabra del Señor, el cual la palabra es viva y eficaz. Está viva, así como nuestro Señor Jesús no murió, sino que está vivo. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, te estás llenando de fe, te estás llenando de la fe del autor y consumador de la fe, el cual es Jesucristo, el cual por su palabra todo lo podemos realizar
en Él, que Él es aquel que nos fortalece. Amén. Tal vez en ocasiones nos vamos a sentir incapaces de realizar cosas grandes, de hacer cosas poderosas con nuestras propias fuerzas. Pero cuando se nos acaban nuestras fuerzas, cuando nuestra inteligencia no da para más, cuando nuestro conocimiento se acaba, es ahí cuando entra el rema, la palabra del Señor, la cual trae fuerza suficiente a nuestras vidas para poder realizar cosas grandes. Y no somos nosotros, es el Espíritu del Señor que habita en nosotros. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y esto hay que tenerlo claro. Cuando la voz de Dios llega a nuestras vidas, es porque el Señor nos quiere dar una victoria. Es porque el Señor nos quiere dar un éxito. ¿Has escuchado la voz de Dios últimamente? ¿La has escuchado? A pesar de tus miedos, a pesar de tus inseguridades, a pesar de tus ansiedades, yo te invito a que accedas a lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Porque el Señor es un Dios bueno. Es un Dios fiel, es un Dios que no se equivoca. Y si el Señor ya te dio luz verde para realizar ciertas cosas, hazlo, porque el Señor te va a conceder un buen éxito. Te va a conceder triunfos, hermano. Amén. Así que no dejemos que el miedo nos paralice. Recordemos que Dios es aquel que obtiene el trofeo y nos lo entrega a nosotros como sus hijos. Porque recuerde lo que dice la Biblia, la palabra del Señor, en lo primero que leímos. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, amados hermanos. Aleluya. El escuchar la voz de Dios nos va a ahorrar muchos problemas. El escuchar la voz de Dios nos va a ahorrar muchos dolores de cabezas. El escuchar atentamente la voz del Señor nos va a bendecir, queridos oyentes. Deuteronomio 28, verso 1 al 2, la palabra del Señor, si quiere usted lo puede buscar. La palabra del Señor nos dice ahí que el obedecer los mandamientos, los mandatos, los estatutos de Jehová, nuestro Señor, van a acarrear a nuestras vidas. Lo que va a pasar es que nuestras vidas van a empezar a descender sobre nosotros bendiciones. Amén. Bendiciones. Hoy en estos tiempos hay mucha gente que se molesta, que se frustra, que se amarga, que se desmotiva porque el Señor no lo bendice. A veces inclusive hay personas que dicen: voy a ayunar tantos días, voy a ayunar una semana, voy a ayunar 2 semanas, voy a ayunar 3 consecutivamente para que el Señor a mí me bendiga, pero no voy a hacer su voluntad. Hay gente que dice: voy a ofrendar cierta cantidad y la voy a presentar delante del alfolí, voy a presentar mi diezmo y voy a poner cierta cantidad de más para que el Señor a mí me bendiga, pero no voy a hacer su voluntad, no voy a obedecer a su voz. Voy a estar orando 1, 2, 3, 4, 5 horas y de rodillas clamando al Señor para que el Señor me bendiga, pero no voy a hacer su voluntad. Y luego cuando ven que el Señor no los bendice, se frustran, se molestan. Pero es que es necesario entender algo. Escuchar la voz de Dios atentamente, la voz del Señor a nosotros nos va a bendecir. Dice la Biblia que si seguimos sus mandamientos y sus estatutos, lo que el Señor quiere que hagamos, el Señor a nosotros nos va a bendecir. Sobre nuestras vidas van a recaer bendiciones, dice la Biblia. Amén. Y usted quiere ser bendecido, usted quiere ser bendecida. Aprendamos a ser obedientes a la voz del Señor, amén, porque no es en la cantidad, no es la cantidad, ni tampoco es el hambre que usted y yo podamos llegar a pasar en tiempos de ayuno. No es las horas de oración, porque si no tenemos obediencia, ¿de qué nos sirve y de qué nos vale? Amén. En cambio, la obediencia acarrea a nuestras vidas bendición. Si tú quieres ser una persona bendecida, si tú quieres ser un hombre, un joven, una jovencita bendecida por el Señor, aprendamos a seguir la voz, los mandamientos, los estatutos de nuestro Dios, para que de esa manera el Señor desde los cielos pueda descender, aleluya, pueda descender esos galardones, esas bendiciones, esas lluvias de bendición que el Señor tiene para nuestras vidas, amén, porque te aseguro que hay bendiciones allá en los cielos que tienen tu nombre específicamente y que solamente el Señor está esperando un minuto de obediencia de parte de ti para que esas bendiciones puedan empezar a descender sobre tu vida, amén. Saludos y bendiciones a cada persona, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los bendiga. Aleluya. Mire, ahora,
¿Cómo podemos saber cuando Dios nos está dirigiendo? ¿Cuáles son los síntomas para que usted y yo lo sepamos? Punto número 1. El testimonio, que es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Amén. ¿Cómo podemos saber cuando Dios nos está dirigiendo? Por medio del testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Acordémonos algo, y es que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos un espíritu, tenemos alma, tenemos un cuerpo. Amén. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así que nosotros en gran parte somos seres espirituales. Amén. Con esto tampoco estoy diciendo que usted sea un ángel. Amén. Eso lo dudo mucho. Gloria sea al Señor. Amén. Tampoco estoy diciendo que usted sea un ángel. Pero sí somos en gran parte seres espirituales. Cuando Dios quiere comunicar un mensaje a la vida del hombre, Él no lo hace por medio de la carne, porque a Dios no le gusta hacerlo por medio de la carne, sino que cuando Dios quiere darle un mensaje a una persona, a un hombre, a una mujer, lo hace por medio de su espíritu. Amén. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, por medio de la cual escudriña su corazón profundamente. Proverbios 20, verso 27 lo dice la palabra del Señor. Cuando Dios quiere comunicarte algo, siempre hablará a tu espíritu. Amén. En muchos casos siempre hablará a tu espíritu. Ahorita mismo también te voy a hablar acerca de otra forma en la cual Dios también nos habla. Pero siempre, cada vez que el Señor va a hablar una palabra, un mensaje específico, lo hace a través del espíritu del hombre. Amén. Y el espíritu, tu espíritu, va a traducir ese mensaje que proviene de Dios a tus emociones, a tu corazón, a tu mente, para que tú puedas descifrar lo que el Espíritu Santo sabe, lo que tú sabes que Él sabe. Amén. Es difícil de explicarlo, pero aquellas personas que han tenido una experiencia similar comprenderán de lo que estamos hablando. Ahora, si usted tiene Biblia, yo le invito a que vaya a Romanos capítulo 8. Y si no, no se preocupe, aquí lo leemos. 16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otra versión de Romanos 8:16 dice: el Espíritu Santo se relaciona con nuestro espíritu para hacernos saber que somos hijos de Dios. Amén. Escuche algo. Usted, yo y usted no sabemos y no tenemos el conocimiento de que somos hijos de Dios por causa de la iglesia, por causa de que si usted sabe que es bautista o pentecostal o no lo sé, no tenemos conocimiento de que somos hijos de Dios por el pastor, por la pastora, por el profeta. Usted y yo no tenemos conocimiento de que somos hijos de Dios por el movimiento o la denominación en la cual usted y yo pertenecemos, sino que usted y yo tenemos conocimiento de que somos hijos de Dios por una convicción en nosotros, una convicción que fue puesta por alguien, y ese alguien es el Espíritu de Dios, el cual puso convicción en nuestro espíritu de que ahora en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿sí entiende? Sino que también nos da testimonio y da testimonio a nuestro ser, a nuestro espíritu, acerca de las decisiones que usted y yo en ocasiones debemos de tomar. Nos da testimonio de lo que es y de lo que no es correcto delante del Señor. Nos hace entender su bendita voluntad a nuestras vidas. Amén. Hay una convicción interna que te anunciará, que te avisará si lo que vas a hacer, si lo que vas a emprender, si la forma en la que vas a actuar viene o no viene de Dios. Amén. Esto significa que la dirección del Espíritu de Dios viene de adentro, no de afuera de nuestro cuerpo. Escuche, hay gente que constantemente va a eventos
va a campañas, va a iglesias reconocidas en Cancún o en otra ciudad, va a diferentes lugares, a diferentes cruzadas, a diferentes eventos, para que el profeta le dé una dirección de parte del Señor, para que el apóstol le dé una palabra de dirección de parte del Señor, para que el pastor de tal lugar, de tal región, de tal iglesia, le dé una palabra para que lo guíe, para que la guíe, para que lo instruya, para que le instruya a ella. Amén. Y se está olvidando esa persona que dentro de sí Dios ha depositado un sistema espiritual funcional por medio del cual internamente Él es capaz de recibir los mensajes y la guianza del Espíritu de Dios, sin la necesidad de estar ahí buscando en otros lugares, en otros eventos, en otros diferentes lugares, diferentes ciudades, una dirección de parte del Señor. Y no digo que esté mal ir a eventos, no digo que esté mal ir a campañas, pero hay gente que deja su iglesia, se va y se olvida de su iglesia por muchos meses, por ir en busca de tal profeta reconocido, por ir en busca, aleluya, de tal evento, porque él solamente o ella solamente quiere que el profeta, el apóstol, el evangelista, el predicador le suelte una palabra de parte del Señor y la pueda direccionar. Y se les está olvidando que dentro de sí, en su espíritu, Dios ha depositado un sistema por medio del cual el Espíritu Santo le quiere hablar a él, le quiere hablar a ella. O sea que usted y yo no tenemos esa necesidad, aleluya, de estar buscando al profeta diciendo: quiero que me oren, quiero que me oren, quiero que me oren, quiero que me profeticen, quiero que el Señor, aleluya, me hable a través de un don, quiero que el Señor me hable a través del don de ciencia, a través del don de profecía. Gloria sea el Señor si el Señor te habla en alguna ocasión, gloria a Dios. Pero usted y yo no debemos estar, aleluya, constantemente buscando que eso pase, porque el Señor a ti te quiere hablar personalmente, específica y personalmente a ti, a tu corazón, a tu espíritu. Amén. Porque Dios te creó de esa forma, te creó de cierta forma para que tú tengas la capacidad de escuchar la voz, de escuchar su voz por medio de tu espíritu. Amén. Él nos formó así, Él nos creó así para que tú puedas entenderlo, escucharlo. Amén. ¿Y por qué el Señor no se comunica muy comúnmente afuera de nosotros? Porque sí hay casos, hermanos, en los cuales la voz del Señor llega audiblemente, literalmente tú lo puedes escuchar, pero constantemente la voz del Señor llega a tu espíritu. Amén. Porque ese es el lenguaje que el Señor practica, un lenguaje espiritual, un lenguaje espiritual. Amén. Ahora, ¿de qué otra forma puedo escuchar la voz del Espíritu de Dios? Creo que todos queremos ser como Pedro, como Juan, que fueron hombres que aprendieron a escuchar al Espíritu Santo en su ministerio, el cual se convirtió por causa de la voz del Espíritu Santo en sus vidas, un ministerio de avance, un ministerio de progresos, de éxitos, un ministerio poderoso, un ministerio en el cual los enfermos eran sanados, el cojo se levantaba, el ciego veía. Aleluya. Yo quiero creer que todos queremos tener una vida así como Pedro y Juan, direccionado por el Espíritu Santo del Señor. Y si estos hombres tuvieron éxito en sus vidas, en su ministerio y en sus iglesias, fue por el Espíritu de Dios, el cual los mantuvo activos, el cual les enseñó lo siguiente que ellos tenían que realizar en sus vidas. Amén. Por el Espíritu de Dios. Pero otra forma en la cual el Espíritu de Dios habla a la vida de las personas es también por medio de la conciencia. Amén. En el capítulo 9, versículo 1 de Romanos, el apóstol Pablo dijo una frase muy importante, y él dijo: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que Dios hablaba a la conciencia del apóstol Pablo, a la mente, al corazón de Pablo, haciéndole entender su voluntad. También en una ocasión el salmista hizo alusión acerca de que Dios habla a la conciencia. En el capítulo 16, versículo 7 de Salmos, él dijo: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún por las noches le enseña mi conciencia. Amén. En otra versión dicen: aún por las noches reprenda mi conciencia. Amén. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche no hay bulla, en la noche no hay ruido.
Y no necesariamente en la noche Dios te tiene que hablar. Dios habla a la conciencia del hombre cuando tú estás calmado, cuando hay silencio. De repente tú puedes estar tranquilo, tú puedes estar haciendo el aseo, tú puedes estar limpiando, o puedes estar tranquilo en el carro en la noche conduciendo, y de repente escuchas una voz que habla a tu conciencia y te empieza a reprender, así como la voz del Señor reprendía a David por las noches, haciéndole entender sus errores, haciéndole entender lo que estuvo mal, haciéndole ver lo que no había visto anteriormente. La voz de Dios habla también por medio de la conciencia y te ayuda a ver tus errores, te ayuda a ver tus debilidades, tus deficiencias, y te reprende y te exhorta y te enseña lo que tienes que hacer con delicadeza. También lo que tienes que hacer y lo que tienes que ver, tal vez cosas que tú no habías visto, y el Señor te lo revela por medio de tu conciencia, por medio de tu mente. La voz del Señor también habita ahí adentro. Amén. Que no se nos olvide que el Señor nos formó como templo, como una habitación para sí, para su espíritu. 1 Corintios 3:16 lo dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Señor mora adentro de nosotros, y el Señor constantemente habla a la conciencia del ser humano para ayudarte, para hacerte entender tus errores y para que tú puedas empezar a tener una actitud diferente, un carácter diferente, un pensamiento, una mentalidad diferente, por medio de su voz en ti y en tu conciencia. Amén. Y aquí hay un punto importante que tenemos que aclarar, porque la voz, el entender la voz del Señor es importante saber algo. Para entender la voz de Dios en nuestra mente es importante que usted y yo tengamos una relación, una comunión íntima con Dios, porque de otra forma nos podemos llegar a confundir. Hay mucha gente que se ha confundido y que ha creído que la voz que escuchó en su conciencia vino de parte del Espíritu Santo del Señor, y no fue así, vino de parte de Él. El salmista en una ocasión dijo en Salmo 103, versículo 2: bendice alma mía a Jehová. O sea, bendice alma mía a Jehová. O sea, el salmista estaba hablando con su alma, estaba hablando consigo mismo. Hay algo que debemos de tener en cuenta. En nuestra mente existen tres voces: la voz del Señor, la voz propia, nuestra propia voz, y también existe la voz de Satanás, que el Señor lo reprenda, la voz de los demonios. Y es importante tener una relación con Dios para yo tener la capacidad de saber discernir cuando es la voz de Dios, cuando es mi voz o cuando es la voz del diablo. Es importante tener una relación con Dios, porque pasa algo. Cuando yo estoy en mi casa y de repente alguien entra a mi casa, cuando yo estoy solo y alguien entra y escucho sus pisadas, sin verlo, yo reconozco que es mi mamá. Sin verlo, yo reconozco que es mi abuelo, que es mi abuela, que es mi tío, que es mi tía. ¿Por qué? Porque he pasado tanto tiempo con él, tengo una relación con mi papá, con mi mamá, con mi tía, que no tengo que verlo, sino que solamente con el simple hecho de escuchar cuando él llega, yo ya sé de quién se trata, y se trata de mi padre, se trata de mi madre. ¿Por qué? Porque tengo una relación con él. De la misma manera pasa con Dios. A veces uno está en la oración y de repente sientes que una presencia llega, y no hace falta presentaciones. Tú sabes quién ha llegado en esa habitación, y es el Espíritu de Dios. Es por eso que necesitamos una relación con Dios, porque cuando el Señor quiera hablarte y decirte algo, tú no vas a tener la necesidad de pensar de quién se trata, sino que tú vas a saber a ciencia cierta quién es. Y es tu Padre amado, tu Padre celestial, Dios. Y lo vas a comprender fácil y sencillamente porque tienes una relación con Dios. Pero a aquellas personas que no tengan una relación con Dios, se les va a hacer difícil entender, poder discernir en su conciencia cuando se trate de la voz del Señor hablándole a su corazón, a su vida y a su mente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo yo puedo escucharla? Por medio de la relación. Por medio de la relación, por medio de mi conciencia, aleluya, por medio de lo que le compartí hace un momento, por medio del testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu, por medio de ese discernimiento que Él ha depositado en nosotros.
Amén. El cual nos va a guiar, el cual nos va a instruir, el cual nos va a direccionar. Que no se te olvide también que otra forma en la cual el Señor habla es a través de sus siervos ungidos que provienen, aleluya, de parte de Él, que son verdaderamente profetas suyos, que son verdaderamente hijos suyos, pastores, ministros, siervos del Señor, verdaderamente genuinos, los cuales también tienen la capacidad para hablar a tu vida y guiarte y direccionarte. Amén. Que no se les olvide que también esa es otra forma en la cual el Señor habla a nuestras vidas. Así que sin más preámbulos, estamos terminando esta palabra y vamos a orar para que el Señor la selle y terminemos con este tiempo precioso. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así que en esta hermosa hora vamos a estar orando y usted sabe que si puede, que si tiene, mejor dicho, algunas peticiones, puede mandarlas al 99 87 42 88 39. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, te damos las gracias, Hijo, te damos las gracias, Espíritu Santo de Dios, pues solo tú eres un Dios bueno, solo tú eres un Dios fiel, y para siempre permanece tu bendita misericordia. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, porque solo tú eres bueno, solo tú eres fiel, y tu misericordia, Señor, permanece para siempre. Hoy yo te pido que seas tú, Señor, tomando el control, seas tú, Señor, encargándote, y seas tú, Padre, glorificándote de una manera especial, de una manera poderosa. Hoy yo te pido, Padre, que seas tú, Señor, moviéndote de una manera especial en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entender, a discernir, a escuchar tu voz cada vez que hables. Yo te lo pido, Señor, ayúdanos a entender tu voz, ayúdanos a discernir la voz de tu Espíritu Santo. Cada vez que tú quieras hablar algo importante, que nosotros estemos ciertamente dispuestos a querer escucharte. Cada vez que tu voz habla a nuestras vidas, que nosotros haya ese deseo de querer escuchar, Señor, tu dulce voz. Ayúdanos a entender, Padre. Danos ese deseo y esa pasión para tener una relación contigo, para que cada día escudriñemos, inquiramos, Señor, poder inquirir, Señor, en tu presencia y entender, Señor, tu voz. Yo te lo pido con todo mi corazón. Y yo te agradezco porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel y tu misericordia permanece para siempre. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti, porque solo tú te la mereces. La gloria y la honra sea, Señor, siempre, por los siglos, para ti nada más. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Abre los oídos próximamente de las personas que quieren escucharte y que no han tenido esa experiencia, para que ellos puedan impresionarse con lo que tú vas a hacer en sus vidas próximamente. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor bendiga a todos y a cada una de las personas que el día de hoy nos estuvieron escuchando. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Amén. Esta ha sido su programación Puesto los Ojos en Jesús, dirigido por un servidor. Recuerde que la programación lo tienen los días lunes y los días viernes, los días lunes como hoy y los días viernes. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Carla, que por aquí nos pone Dios te bendiga, Luis. Que el Señor la bendiga. Amén. Recuerde que la hermana Carla tiene su programación los días jueves a las 10 de la mañana en Avivando a esta Generación. Amén. Así que el Señor bendiga a todos y a cada uno de las personas que el día de hoy nos escucharon, siervos, amigos que nos escuchan por primera vez, evangelistas, pastores, aleluya. Nosotros nos congregamos en la iglesia Centro de Avivamiento Dios es Amor, pastoreado por mis pastores, mi pastor David Valenzuela y mi pastora, la pastora Karina. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Y en esta hora vamos a estar siguiendo con el orden de estas programaciones y nos estaremos viendo en unos minutitos más con la programación infantil ahora sí. Así que el Señor le bendiga. Bendiciones y que no se te olvide, Cristo te ama.